gracias por acompañarnos en una emisión más de nuestro programa Con los Refugiados. Este programa es posible gracias a una iniciativa de este canal, Justicia TV, para abrir un espacio a ACNUR, la Agencia para las Personas Refugiadas de Naciones Unidas. Y hoy tengo el gusto de poder abordar una temática que es muy importante, una temática histórica, tal vez muy dolorosa y que nos parecerá de alguna manera lejana, pero de la que creemos aún tenemos muchas lecciones por aprender. El panel que hoy nos acompaña nos ayudará a reflexionar en relación a qué motivó, cuáles fueron las causas y las dolorosísimas consecuencias del Holocausto y el posterior desplazamiento forzado que se dio de muchos países, derivado no solo de la Segunda Guerra Mundial, sino principalmente de un fenómeno relacionado con el discurso de odio, la xenofobia y el racismo. Tengo el honor de darle la bienvenida, en primer lugar, a la doctora Olivia Gall. Ella es investigadora de la UNAM y experta en materia de racismo y discriminación. Buenos días. Gracias, gracias. También tengo el placer de darle la bienvenida a Giancarlo Suma. Él es director del Centro de Información de Naciones Unidas. Gracias por acompañarnos. Es un gusto. También hoy nos acompaña mi colega Emilio. Emilio, él trabaja en el área de protección de ACNUR, que ahondaremos más acerca de cuál es la labor que hacemos nosotros con las personas refugiadas en México. Y por último, y no por ello menos importante, y de un lugar que es un lugar que es un debe de debe en la ciudad, el Museo de Memoria y Tolerancia, el director académico del Museo de Memoria y Tolerancia. Adán, muy bienvenido. Muchas gracias por dejarme estar aquí y sobre todo con este tremendo panel que el día de hoy vamos a tener. Pues lo que yo quisiera que empezáramos a abordar y que ustedes me ayudaran a analizar con nuestro auditorio es qué generó, cómo fue que se fue gestando, cuáles fueron las causas que derivaron en la muerte de millones de personas, ¿no? ¿Qué pasó en estos acontecimientos que bueno, ya ocurrieron en el siglo pasado, pero en el que, como decía al principio, probablemente aún no hemos terminado de tener todas las lecciones? Entonces, no sé, Giancarlo, si tú quisieras de primera instancia darnos esta introducción. Bueno, hace 75 años, en 1945, es cuando el mundo descubre lo que pero ya algunos ya sabían, del Holocausto. O sea, hace 75 años llegan las tropas soviéticas en los campos de exterminio nazi. En Polonia es cuando se liberta el campo de Auschwitz. Los otros ahora son nombres que tienen un significado importante para todos. Entonces es también el año que termina la Segunda Guerra Mundial, el conflicto más terrible de la historia, más de 100 millones de muertos en todo el mundo, y con también esta mancha de este crimen también casi increíble que fue el exterminio sistemático que un Estado, el Estado nazista con todos sus aliados, hizo de millones de judíos y también de cientos de miles, millones de opositores políticos, o también de toda la gente que en la ideología nazi era considerada como desechable, que podían ser los homosexuales, la gente con deficiencias físicas, digamos, todos los que en la criminal mentalidad nazi eran personas que debían ser eliminadas, porque ellos simplemente eran. Pero el Holocausto no nació con, digamos, por un acto de locura inmediato. Digamos, las raíces, las razones profundas que pudieron llevar también un país, un pueblo tan culto, tan educado como el pueblo alemán, a esto, bueno, eran el resultado de cientos, tal vez miles de años, en el caso de prejuicios, de leyendas, de un discurso de odio que se acumuló contra los judíos, contra la religión judía de forma general. Eso es algo que el mundo se prometió con el final de la Segunda Guerra Mundial, decir nunca más. En 1945, hace 75 años, es también cuando
se crían las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas, con la idea exactamente de eliminar para siempre la posibilidad de una otra guerra mundial como la primera y la segunda que se dieron en corto espacio de tiempo en el siglo pasado. Y también entonces para la ONU siempre es una cuestión eso de preservar la memoria de lo que se pasó. Hace 15 años, en el año 2005, la Asamblea General de la ONU decidió la creación del Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto, pero también de no dejar eso como si fuera solo algo del pasado. O sea, ya terminó y volvimos, estamos bien, ese problema no existe más. En realidad, el discurso de odio existe todavía, además es cada vez más fuerte, y por tanto, digamos, las semillas es difícil imaginar que un holocausto industrialmente organizado como lo de los nazis se puede repetir, pero digamos que ya tuvimos desafortunadamente en esos 75 años otros ejemplos de genocidios en Ruanda, en Bosnia, en Burma, en Birmania, en Myanmar, sí, tiene razón, Myanmar, Birmania era y Myanmar más recién, pero también el discurso de odio que lleva sí, todavía el antisemitismo a los atentados contra comunidades judías, pero también digamos, el discurso de odio contra los musulmanes, el discurso de odio contra los latinos, por ejemplo, en Estados Unidos, los white supremacists, el masacre horrible en El Paso de hace algunos pocos meses. O sea, el discurso del odio es la raíz del holocausto, el odio que se acumula con todas sus consecuencias. Por tanto, eso, digamos, lo que estamos hablando hoy, por eso es muy importante estar aquí hoy para nosotros, no es solo algo del pasado, sino las lecciones que tenemos siempre que acordarnos que este terrible evento de la historia nos enseñó que no podemos nunca olvidar. Olivia, en ese sentido, y ya que Giancarlo lo aborda, explícanos cómo es posible que el discurso de odio en aquel momento haya podido ser un elemento tan importante para detonar este genocidio. Bueno, digamos, Giancarlo decía que el antisemitismo tiene raíces históricas muy largas y profundas. De hecho, el antisemitismo se conoce como un racismo de muy, muy larga duración y de muy alta densidad histórica, que eso es una particularidad. Hay muchos racismos, no todos son, digamos, se pueden definir así. Eso por una parte. Por otra parte, no es lo mismo la judeofobia, digamos, del principio de la cristiandad y del medioevo y del renacimiento, ¿no? Que era un odio al otro judío digamos, por excelencia, el otro más preclaro frente a la cristiandad, que era un tema más bien religioso, pero que evidentemente tenía que ver con temas étnico-religiosos, etno-religiosos, y de poder, ¿no? De cómo estaba construida el poder en esos momentos históricos. No es lo mismo eso que el antisemitismo moderno, que nace, digamos, a fines del siglo XVIII, y que tiene que ver con ya una forma que no es necesariamente un odio hacia un grupo por su religión nada más, porque hay que entender que los judíos no son solo un grupo religioso, es un pueblo, digamos, que tiene una característica de diáspora que vive más o menos en todo el planeta para el momento, digamos, del siglo XVIII, XIX, y allí entra contra los judíos un racismo de tipo moderno, que es una cosa distinta, y que tiene que ver con siempre encontrar chivos expiatorios a conflictos político-culturales, étnicos, de fronteras, de límites, etcétera, de cómo se construyen los estados-nación. Y los judíos no son los únicos, obviamente, pero sí es, otra vez, el chivo expiatorio más socorrido en Europa en la época de la modernidad. Y bueno, Giancarlo decía, claro, los nazis es uno de los regímenes racistas de Estado más violentos del siglo XX.
hubo, digamos, 3 de esos. Los nazis, el apartheid sudafricano y los regímenes de la supremacía blanca en los estados sureños de Estados Unidos. Estos regímenes son fascistas, digamos, para decirlo brevemente, y en efecto una ideología política de derecha contra todos los sectores progresistas, pero también el racismo es parte estructural de no solo de su discurso de odio, sino de todo el sistema de ejercicio y construcción del poder que estos regímenes hacen. Digo, yo por lo pronto me quedaría ahí. Adán, yo veía que levantabas tu mano. ¿Tienes algo que aportarnos en ese sentido? Ahorita vamos con mi colega Emilio. Sí, algo importante de alguna manera para lo que el museo suele hacer es explicar un poco que el término judío no era un término de adscripción de las propias personas que fueron perseguidas o fueron víctimas. ¿Por qué? Porque también hubo un proceso que se conoce como la emancipación, donde muchas personas judías o población judía fueron de alguna manera mezclándose o dejando ir, por así decirlo, la identidad clásica de la judería. Entonces, cuando el régimen nazi define lo que la persona judía es un término también del perpetrador. ¿Y a qué me refiero con ello? Una persona que el régimen veía como judía podía tener abuelos judíos, pero él no practicar la religión judía, no tener costumbres judías, no hablar el yiddish o cualquier otro lengua o dialecto que era más restringido. Entonces, ellos construyeron esa identidad binaria, que la raza es eso, es algo que vuelve binario, si eres o no eres, negativo. Y construyeron también un ideario de lo positivo o lo que debía ser, lo ario. En ese, ¿cómo se podría decir?, distinción y devaluación, también había gradaciones. Por ejemplo, los judíos eran subhumanos. De ahí los mecanismos también de deshumanización que se utilizaron como los vagones para ganado para llevarlos a los campos de concentración. Y en esas gradaciones, como bien señalaba Giancarlo, tenías, por ejemplo, a los homosexuales que corrompían la sangre, a los testigos de Jehová que no se doblegaban y que no portaban armas. Tenías también a los Roma o Sinti, que eran los que conocemos como gitanos, que no querían estar en un sistema educativo, un sistema social como el alemán. Y así, o sea, tenías a todos los enemigos del régimen, todos con base en una distinción, una devaluación y después una violencia. Y tenías a los buenos y bellos, de acuerdo al ideario de aquella época, que eran los arios, ¿no? Entonces, esto es algo, de alguna manera, que me gustaría señalar. Todo el que no correspondía a ese ideal debía ser eliminado o controlado, disminuido. Emilio, perdóname. Emilio, yo cambiándote el nombre. Emilio, en ese sentido, también hablar de qué pasó, ¿no? No solo con las víctimas de las personas que murieron, sino las víctimas de estos conflictos que fueron expulsados de sus países, o cómo el conflicto armado genera pues éxodos enormes y cuál es la motivación también racial, xenofóbica, de discurso de odio para el desplazamiento de estas personas. Sí, es muy importante mencionar que el desplazamiento forzado en contextos de violencia generalizada es una realidad histórica que antecede tiempos bíblicos, ¿no? De hecho, uno de los paradigmas con los que se nombra el desplazamiento forzado de población es el título de Éxodo. Hablamos mucho, en la actualidad sigue habiendo exposiciones, títulos de artículos, conferencias, incluso exposiciones que fomentan instituciones internacionales con el título Éxodo. Y si nosotros vamos a la historia y vemos qué fue el Éxodo, podemos hacer esa primera gran reflexión de cómo por una característica étnica, por una característica religiosa, un grupo poblacional se ve obligado a transitar de un lugar a otro. Ahora, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial es muy importante decir, y esto es un capricho histórico meramente fortuito, por así decirlo, es más la naturaleza de la guerra misma
lo que explica en gran medida estas grandes hordas de población que empezaron a pulular por el mundo, por Europa, a principios de la Primera Guerra Mundial y sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, que una situación más de discurso o una situación más de ideología. Me intento explicar. A lo largo de la historia ha habido siempre discursos de odio, ha habido siempre discursos de pureza étnica, pureza racial, pero algo que hizo muy dramático que en la Segunda Guerra Mundial y desde la Primera hubiera millones de personas vagando por los territorios europeos fue la capacidad militar, la tecnología militar y la capacidad de organización política que daba la tecnología para lograr que pueblos enteros se vieran obligados a huir para ya sea o evitar ser masacrados o buscar asilo o refugio en algún otro territorio, ¿no? Entonces, eso es muy importante mencionarlo porque nos ayuda a entender por qué hablamos en el siglo XX, hablamos en el siglo XIX de millones de personas que salieron de sus territorios. Y ya para terminar esta primera intervención, este término de la guerra total, ¿no? La guerra total. Los historiadores hablaban mucho de la guerra total a finales del siglo XIX para explicar este mecanismo político de ya no eran las guerras del siglo XVI, XVII, de los reinos, los ducados, de la bandera, no, ya era la guerra que tenía como objetivo exterminar al enemigo, no nada más a su ejército, sino sobre todo a la población civil. Y eso explica en gran medida que el tema del desplazamiento forzado se convierta en un tema en la agenda política internacional y dé pie a la formación de instituciones encargadas a velar por el desplazamiento forzado. La última de ellas, la que sigue vigente en la actualidad, que surge gracias a una resolución de la Asamblea General en 1950, que es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Después de que hemos podido dar este contexto histórico, vamos a tener que hacer un pequeño corte, pero quiero regresar y retomar un poco también el tema de cómo surge el sistema de Naciones Unidas después de este fenómeno y después poder hablar de cuál es la repercusión del Holocausto o qué estaba pasando en México en ese mismo periodo. En un momento regresamos. Muchas gracias por seguir acompañándonos en esta emisión de Con los Refugiados. Este programa es una coproducción entre la Agencia de Naciones Unidas ACNUR para las personas refugiadas y el canal de Justicia TV. Quiero retomar en este momento el diálogo que estábamos sosteniendo en relación, y digo aquí mi colega Emilio tocaba un punto muy importante que tiene que ver con esta nueva ideología del exterminio, no solo del conflicto armado, sino del exterminio. Y lo que quisiera ahora abordar con Giancarlo es ahondar un poco por qué en ese contexto surgen las Naciones Unidas. Sí, la Segunda Guerra Mundial representó realmente una división de aguas entre, digamos, un antes y un después. Se quedó claro para los líderes de los países, las naciones aliadas que combatieron contra el nazifascismo, que había que inventar algo para absolutamente impedir que una tercera guerra de exterminio se pasase, porque eso sería probablemente el fin de la historia, literalmente. Entonces, aún durante la guerra, cuando todavía se luchaba, o sea, las naciones aliadas luchaban contra los nazifascistas, el presidente norteamericano Roosevelt lanzó la idea de crear una nueva organización y se pusieron a trabajar. No voy a hacer una historia muy restringida, pero esencialmente las naciones aliadas que ganaron la guerra contra el nazifascismo, los Estados Unidos, los ingleses y los rusos principalmente, digamos, trabajaron en un acuerdo que después se amplió y en 1945, cuando todavía se había terminado la guerra en Europa y seguía en Asia, en San Francisco hubo esta primera conferencia donde se crearon las Naciones Unidas. La idea con 51 países que fueron los fundadores. México es uno de los países fundadores de las Naciones Unidas,
como casi toda América Latina, porque, bueno, en la época hay que decir, América Latina eran países independientes, casi toda África, casi toda Asia eran todavía colonias de los colonizadores europeos. Después hubo la descolonización, etcétera, la cual en realidad esta nueva organización, las organizaciones de las Naciones Unidas, tuvo un papel muy importante para ayudar a la descolonización. Pero entonces eso fue la idea, o sea, creamos un mecanismo diferente y mejor y más efectivo de lo de la Liga de las Naciones, que se había creado en 1919, después de la Primera Guerra Mundial. Bueno, hacemos una cosa diferente que funcione mejor y realmente evite que pueda haber un conflicto de esta magnitud de nuevo. Y en este sentido, 75 años después, sabemos que la ONU fue un suceso, porque no hubo una tercera guerra mundial. Fue realmente un lugar de diplomacia muy importante entre los bloques, pero eso no significa que el mundo esté en paz. Disminuyeron mucho los conflictos en el sentido de la cantidad de muertos, de víctimas, sí, a lo largo de los años, pero ya en la última década, a partir de 2012, eso volvió a crecer. La guerra civil en Siria probablemente fue uno de los marcos. En ese sentido, tenemos hoy, hablando en esta circunstancia, tenemos hoy dos retos. Por un lado, un reto que todos los conflictos que se están armando, que se armaron y que se siguen desarrollando en el mundo, y el cambio climático crearon un número de refugiados o de gente de desplazamiento forzado, después tú imagino que hablarás de eso, pero que es superior hoy a lo que teníamos al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando de hecho se creó el Alto Comisionado para los Refugiados. Entonces, eso es ya un síntoma de que tenemos un problema muy serio. Y la otra cuestión es, como había dicho, estábamos hablando antes, es que desafortunadamente el discurso de odio no paró, o sea, cambió, se transformó, pero el antisemitismo sigue. Y tenemos otros tipos de odios, como tú bien decías antes, esa idea del white supremacism, la supremacía blanca. Ok, logramos, fue un gran esfuerzo internacional muy importante, eliminar el régimen racista de África del Sur. Pero, digamos, la semilla de ese racismo siguen existiendo. El propio racismo que hoy hay en el mundo contra los refugiados, contra los migrantes, la mentalidad de chivo expiatorio que políticos inescrupulosos en muchos países, hasta países de democracia antigua, siguen teniendo. Entonces, pueden no ser, quién sabe, hoy los judíos, los culpables, los chivos expiatorios de todo. En algunos países todavía sí, pero digamos, pero quién sabe, sean los migrantes, que sean los latinos. O sea, eso es algo que todavía sigue muy presente, desafortunadamente, en el mundo, y en eso termino. Por eso la ONU lanzó el año pasado una iniciativa global contra el discurso del odio. Hay también un nuevo enviado especial, secretario general de la ONU, Gutiérrez, por esa cuestión del discurso del odio. Eso es un tema que además creo que tendremos que trabajar en México también, porque México, tanto como víctima, digamos, los mexicanos víctimas del discurso de odio cuando se van al norte, pero México también se transformó en un país de llegada de refugiados e inmigrantes de Centroamérica, y muchas veces ellos también son víctimas. Entonces, la cuestión es también, ¿por qué nosotros como humanos no logramos mirar todos los otros humanos como hermanos? No quiero ser, digamos, naif, pero ¿por qué tenemos todavía que tener esta discusión en el año 2020? Y toca un punto, Giancarlo, que quisiera, Olivia, que me ayudaras a ahondar, muy importante, porque pensar en el 27 de enero como el día de la conmemoración de las víctimas del Holocausto, o hablar del Holocausto en México, pues parecería que no tendría ningún, o que no tuvo una implicación directa y que ya no la tiene además actualmente. Si me ayudaras a explicarle a nuestro auditorio qué estaba pasando en México, cuál era la postura, se recibieron o no se recibieron personas víctimas o sobrevivientes del Holocausto, ¿cuál era la postura de México en ese sentido? Bueno, digamos que nosotros, los mexicanos, tenemos siempre esta idea de que podemos ser un país muy injusto, muy corrupto, con mucha impunidad, con mucha injusticia, y ya incluso decimos, sí, pues sí, somos un país racista, ¿no? Pero lo que nos cuesta mucho trabajo todavía reconocer es que hemos sido un país xenófobo también.
Y nos cuesta mucho porque México vive con esta ilusión de que, habiendo sido el Estado revolucionario mexicano, producto de una revolución social profunda, de hecho, habiéndose concretado eso en un régimen tan progresista, en el muy buen sentido de la palabra, como el de Lázaro Cárdenas en los años 30, habiendo México hecho actos verdaderamente muy importantes en términos de asilo político, como recibir a los refugiados españoles, digamos, a un grupo de refugiados españoles. Entonces, ante esto, los mexicanos decimos, bueno, nosotros somos extremadamente tolerantes hacia la diferencia de aquellos que vienen de allende nuestras fronteras nacionales. Somos un país generoso, somos hospitalarios, somos un país de inmigrantes y refugiados, y siempre hemos sido generosos y abiertos. Bueno, resulta que eso es un mito y una mentira. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en esos años del presidente Cárdenas, está absolutamente demostrado que las políticas migratorias mexicanas de principios del siglo XX, incluso bajo Cárdenas, son muy parecidas y tan restrictivas como las políticas migratorias de regímenes en esa época de derecha, como en Brasil, en Argentina y en Cuba. Bueno, eso en un primer momento. Segundo momento, sí es cierto que recibimos a 20,000, 30,000 refugiados españoles y los niños de Morelia, pero ese es un tipo de política, sobre todo de asilo. Y México fue, y bueno, ojalá lo vuelva a ser, un país increíblemente abierto, ahí sí, a asilo político de personas y grupos que venían huyendo de regímenes totalitarios. Lo fue en el siglo XIX, lo fue a principios del XX, lo fue con Cárdenas, lo fue en los años 60, 70. Sí, sí, ok. Pero eso no es lo mismo. Y entonces, ¿qué pasó en México en los años del nazismo, es decir, del 33 al 45? Pues que México, como dicen los historiadores, se convirtió en un país de puertas cerradas a la inmigración. Y hubo una circular confidencial que circuló entre la Secretaría de Gobernación, que fue a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a las capitanías de puerto, a los consulados y a los, capitanes de los aeropuertos, que no pasó por el Congreso, pero que decía, México no puede recibir a 27 oficialmente, pueblos, nacionalidades, razas, y yo quiero luego hablar de eso, de qué es la raza, porque la raza no existe. Nacionalidades, razas, religiones y etnias. ¿Por qué? Bueno, por razones varias, pero lo que quiero insistir es que México decía, porque hay muchos que no son asimilables al mestizaje mexicano. Entonces resulta que el mestizaje, que debería de ser una manera de incluir a los otros y mezclarse, se convierte en muchos temas hacia los otros de dentro, los indígenas, los afromexicanos, pero hacia los otros de fuera, en una ideología política cultural excluyente. Y resulta que ¿cuáles eran los 3 grupos más denostados de esos 27? Pues eran los chinos, los judíos y los negros. Cuando digo los negros, quiero decir personas de piel negra, no de raza negra, porque eso no existe, de piel negra, que podían venir de cualquier lugar del mundo, ¿sí? Entonces, resulta que no, tenemos que caer en la conclusión de que en los años del nazismo México fue muy restrictivo, y hacia los judíos, y hay que leer el libro de Daniela Gleiser, El exilio incómodo, los judíos en México en los años del nazismo, hacia los judíos México se cerró. No solo México, casi todo el mundo se cerró. Es uno de los dramas, bueno, como pasa con los sirios y los Estados Unidos se cerraron. Los Estados Unidos se cerraron, no quiero meterme mucho en el tema de Estados Unidos porque es muy largo, pero México, como muchos países, se cerró. Ahora, ¿cuál es el tema? Que México se cerró, pero el discurso de Lázaro Cárdenas era, vamos a recibir a todo aquel que sea perseguido de un régimen totalitario. Por ejemplo, León Trotsky, por ejemplo, ¿sí? Pero, ¿qué pasó hacia los judíos? Que a los judíos, o sea, el secretario de Gobernación los consideró un refugio racial y no un pueblo que era perseguido por regímenes totalitarios, fascistas y racistas. Y por lo tanto a México, en forma legal,
entraron durante los 12 años del nazismo solo 1,850 personas judías en forma legal. Entonces, eso es algo que México tiene que saber. Y solo quiero, perdón que me extienda, pero solo quiero decir rápidamente, hoy todavía mucha gente en nuestro país y en el mundo cree que si a los judíos se les trató así, o como hoy se dice de, por ejemplo, los musulmanes, es porque se lo merecían. Porque en efecto es un pueblo que mató a Cristo, o sea, que todos los crímenes rituales se dice de la Edad Media, todo esto es falso, ¿no? Digamos, se puede mostrar históricamente. Que los judíos siempre quisieron controlar al mundo, que controlan las finanzas, la banca, que controlan la economía, que tienen intereses supranacionales, que siempre traicionan al país en el que viven y generosamente los acogió, cuando no se ve que son ciudadanos de cada país, como cualquier otro. Y mucha gente hasta hoy piensa que el antisemitismo se justifica, así como se piensa que la islamofobia se justifica porque en efecto esos terroristas musulmanes se cree que todos son terroristas, ¿no? Todos los judíos controlan al mundo, o sea, como decías tú hace rato, cuando dices todo un pueblo es culpable, pues ya entraste en el territorio del racismo y de la intolerancia y de las semillas de un posible genocidio. Gracias. Adán, yo quiero platicar, o bueno, que narrar un poco cómo es la experiencia en el Museo de Memoria y Tolerancia. Ahorita que Olivia nos empieza a narrar cuál era la política del gobierno en aquel momento, cómo se estaba ejerciendo esa política, porque probablemente el discurso era otro, pero el ejercicio de la política migratoria iba en otro sentido. ¿Por qué es importante para Memoria y Tolerancia hablar y hacer vivir y dar información sobre el Holocausto a México, ¿no? Y cómo es recibida esta información? Recuerdo tan solo una parte anecdótica de las fotografías, ¿no?, de niños alemanes que decían que eran judíos, o sea, que fueron clasificados de un fotógrafo que decidió burlarse del estereotipo, ¿no? Porque en realidad hubo mucha gente que fue clasificada cuando en realidad era solo un prejuicio. Voy a hacer aquí varias cosas. La primera es, yo estoy completamente de acuerdo con la doctora Gal y lo que se expresa sobre el régimen mexicano, ¿no? Y esto me lleva a responder tu pregunta. El Museo Memoria y Tolerancia existe porque es necesario aprender las lecciones del Holocausto, junto con otras, y una de esas es la capacidad destructiva de los seres humanos, ¿no? Cómo yo el día de hoy puedo verlos a ustedes a los ojos y encontrarme en ustedes, pero al día siguiente, después de una política de Estado racial, considerarlos menos que seres humanos y legitimar el asesinato. Yo también me deshumanizo si hago eso, ¿no? El museo lo que intenta hacer es de alguna forma dar información pertinente y veraz, pero también que esa información nos haga sentir, estar en los zapatos del otro, y si eso sucede, impulsarnos a la acción social. Los genocidios comienzan no en el asesinato, comienzan en la discriminación, comienzan en la devaluación, comienzan en la violencia, en el lenguaje, comienzan en lo pequeño y van escalando. Hay una canción muy bonita de Jorge Drexler que habla sobre su abuelo y se llama Memoria del Cuero y habla de cómo fue rebotado por todos los puertos en América Latina hasta que finalmente pudo llegar. Y lo que en algún momento hablando con él me decía es que mi abuelo se sentía alemán. O sea, él era alguien que el régimen definió como judío, pero él se sentía alemán porque era un ciudadano alemán. Y en algún punto, en 1935, una ley le dice, tú ya no eres lo que eras. Le quita su nacionalidad, igual que lo hizo con todos los demás judíos. La posibilidad de ejercer una profesión, de tener una carrera. Y era muy curioso porque esta anécdota que tú cuentas tiene que ver con eso. Durante el régimen nazi había concursos de belleza aria y quién cumplía con los estándares de belleza. Entonces, un fotógrafo muy vivo le toma una foto a una bebé judía
y la presenta a competencia. Y resulta que gana la foto a la arianidad, ¿no? Al estereotipo de la arianidad. Entonces, lo que el museo intenta hacer es concientizarnos que las teorías raciales eran una pseudociencia y que si el régimen nazi pudo existir como tales porque se apoyó en la ley, o sea, el genocidio fue legal, se apoyó en las pseudociencias, se apoyó en el terror y eso lo facilitó. Y también el museo intenta recordarnos que hubo una promesa en 1945 que como humanidad no hemos cumplido, que nunca más debe volver a pasar esto. Y entonces cuando uno sale del Holocausto, pasa por Armenia, porque si Armenia hubiera sido recordado, entonces no hubiera existido. En el Kelsteinhaus, que es el nido del águila, donde Hitler tomaba muchas decisiones muy cerca de Austria, en Obersalzberg, Hitler les dice a sus generales antes de que los panzers marchen, ¿quién hoy se acuerda de los armenios? Y al ser humano se nos ha querido olvidar esas cosas, porque poca gente se acuerda de Camboya, y poca gente se acuerda de Guatemala, y poca gente se acuerda de Ruanda, y poca gente se acuerda de Yugoslavia, y poca gente se acuerda de... Y poca gente quiere ver Myanmar, y poca gente quiere ver Siria. Y entonces, mientras nosotros no nos hagamos conscientes de que el nunca más es una promesa que todos tenemos que cumplir, el genocidio va a seguir ocurriendo. Voy a tener que interrumpirte porque vamos a tener que hacer una pausa, pero regresando, vamos a terminar la idea con Adán y quisiera que pudiéramos ahora con mi colega Emilio también hablar, ya que hablamos de qué es lo que estaba pasando en México, qué es lo que pasa con las personas que salen, qué es lo que pasa con el recibimiento de estas personas y si actualmente pudiera repetirse una circunstancia similar a esta. En un momento regresamos. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a retomar lo que estábamos hablando con Adán en relación a por qué tendríamos o por qué el museo quiere que recordemos las lecciones y la no repetición de estos hechos y cómo desgraciadamente pues ha habido circunstancias que han demostrado que no necesariamente hemos aprendido esa lección. Entonces, lo que te decía es, el museo nos va llevando a través de 7 genocidios que sucedieron en el siglo XX y uno que sigue sucediendo el día de hoy, que es Darfur. Y lo que propone, que esa es la gran propuesta del museo, es que hay un camino diferente. Que si el ser humano es capaz de una destrucción inmensa y total, incluso contra sus otros significantes, ese camino de tolerancia. No como conceder o aceptar o resignarse, sino como un ejercicio de conocimiento a la diferencia, de convivencia armónica con esta y de respeto al otro que es diferente. Si uno va al museo y sale con esa noción de que en la convivencia armónica con los otros podemos encontrar la paz y el crecimiento como seres humanos, ya lo hicimos. Y esa quizás es la gran lección que nos pueden enseñar este tipo de sucesos históricos. Que hay otra forma de responder. Retomando, Emilio, quisiera plantear esto. Giancarlo hablaba del surgimiento de Naciones Unidas en medio de este contexto, pero también al decir que en el término de la guerra, ¿no? Un poco que ahondáramos por qué nace ACNUR en ese contexto, qué pasa con el desplazamiento forzado y aparte por qué sigue habiendo desplazados aún terminada la guerra, ¿no? ¿Qué es lo que sucede y qué es lo que pasa en México en relación también a las personas refugiadas de ese entonces a la fecha? Bueno, como lo decía, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados surge a finales de 1950 mediante una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Había habido ya antecedentes de organizaciones internacionales especializadas para trabajar para la protección de personas en situación de desplazamiento desde finales de la Primera Guerra Mundial, pero para grupos poblacionales en específico y guerras en específico, como por ejemplo las guerras en la península balcánica o en el Cáucaso. Entonces, eso había limitado mucho el trabajo humanitario a nivel mundial. Incluso a finales de la Segunda Guerra Mundial
efímeramente hubo una organización, la Organización Internacional para Refugiados, así, International Refugee Organization, que duró su mandato aproximadamente 6-7 años, en lo que se fundó el ACNUR en 1950. Tampoco tuvo éxito esta IRO, la organización que se creó en 1945, debido mucho, y hay que decirlo así, a factores políticos y de intereses entre los diferentes estados para la protección de las personas refugiadas. Entonces, en 1950 surge ACNUR, en 1951 se promulga la Convención del Estatuto de Refugiado de 1951, en donde se sientan las bases para la creación del régimen internacional de protección a personas refugiadas. Hay que decir que esta convención es la convención, nosotros nos gusta decir, más vinculante y más fuerte en el ámbito de la protección humanitaria, en contextos armados de desplazamiento forzado, sobre todo en términos de movilidad humana. No hay un instrumento legal internacional con esa fuerza vinculante ni para la protección de personas desplazadas internas, ni para la protección de personas migrantes económicas, ni mucho menos, y hay que decirlo que ese es un faltante, para personas desplazadas por el cambio climático. Entonces, esta convención sienta las bases, define quién es una persona refugiada. Una persona refugiada, según la Convención del 51, es toda aquella que se ha visto forzada a salir de su país por persecución debido a 5 causas: raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social. Y que debido a esos temores de persecución en su país, no quiera o no pueda acogerse a la protección de dicho país. Según la ley internacional y las leyes nacionales que adoptan la Convención del 51, todos los estados tienen la obligación de proteger a personas que estén en alguna de estas 5 causales, que se vieron obligados a cruzar una frontera internacional debido a que en su estado estaban sufriendo persecución debido a estas 5 causales. ¿Qué pasa en México? Y esto es algo bien interesante. México, toda la tradición de asilo que se menciona en varios círculos y que tiene sus experiencias concretas que lo respaldan en aspectos muy específicos, ha trabajado o históricamente ha procesado las personas que han llegado a México sin un marco convencional, porque México se adhirió a la Convención del Refugiado hasta el año 2000. Es decir, toda la tradición de asilo que se maneja en el discurso oficial y que para nosotros es importante resaltar debido a las circunstancias actuales, se hizo sin un marco legal formal. Fue hasta el año 2000 en que México se adhiere a la convención, pero hay que decir que esta historia nacional ha sido bastante desordenada, porque, por ejemplo, en el año 1984, cuando estaba el conflicto centroamericano en todo su esplendor, el Estado mexicano firmó un acuerdo sede con las Naciones Unidas y que lo implementa el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, para fundar una oficina de ACNUR en México y al mismo tiempo ayudar a la creación de una oficina para refugiados especializada en México, que es la Comar. La Comar surge en un contexto en el que México todavía no se adhiría a la Convención del de Refugiados del 51. Entonces, más o menos esa es la historia. En la actualidad, ¿cuál es el reto? Bueno, el reto principal es adaptar, y eso es en lo que estamos trabajando, el sistema de protección internacional en México para que pueda responder a las demandas actuales de más de 70,000 personas que actualmente, en el año 2019 nada más, han pedido la condición de refugiado en México. Ese es un trabajo en el que estamos haciendo con todos los órdenes de la federación, tanto a nivel federal, estatal y municipal, y que nos ha llevado pues mucho tiempo, pero que hemos visto que no importando la administración presidencial, se han logrado ciertos avances para, sobre todo, la protección legal de las personas, es decir, el reconocimiento de la condición de refugiado y el impedimento de la devolución a su país de origen, que es la piedra angular del régimen internacional de protección, y que si no se cumple eso, no hay protección a refugiados, hasta la integración local de las personas refugiadas, que es verdaderamente la asignatura que va a significar la verdadera
admisión de las personas refugiadas a un estado en donde puedan gozar de sus derechos humanos. Porque si no hay goce efectivo de todos sus derechos humanos, el ciclo de protección no se puede cumplir a cabalidad. Entonces, pues ese es básicamente, a resumidas cuentas, el contexto actual en México. Hay muchos retos, pero también creemos que hay muchas oportunidades, mucha disposición de varios órdenes de autoridades, y en un contexto social también, ¿no? Ha habido, bueno, eso obviamente, ¿no?, una respuesta social humanitaria impresionante. Hay que decir, el régimen de protección, la asistencia humanitaria en México es un trabajo de la sociedad civil. La sociedad civil históricamente en México, hay varios temas que la conforman o que la ayudan a surgir. Y uno de ellos es, en los años 80, el trabajo que se hizo en el sureste a través de la Iglesia Católica y de todas estas comunidades eclesiales de base y estos obispos carismáticos como Samuel Ruiz o los obispos de la región sureste, que se vieron pues obligados y, bueno, por su mismo carisma, se vieron impulsados a trabajar con las personas centroamericanas en los años 80, ¿no? Entonces, obviamente, qué bueno que lo mencionas, la sociedad civil también como un actor súper importante para hacer valer estas obligaciones internacionales, pero sobre todo en un ámbito muy de campo, muy de terreno, en circunstancias en las cuales hay la penetración por parte del Estado o el accionar de las organizaciones internacionales se ve limitado. Porque, bueno, estamos hablando de contextos geográficos duros, ¿no? Frontera sur, medios de comunicación limitados, un desarrollo socioeconómico también limitado. Y entonces es ahí en donde esos actores se ponen la camiseta y nos han ayudado muchísimo a que las personas refugiadas y con solicitantes de asilo que entran a México puedan verdaderamente acceder a todo este sistema de protección que ya está establecido en una ley y que nosotros consideramos que hay muchos aspectos positivos, pero que hay que seguir trabajando en el ámbito de la implementación, ¿no? Que No, por supuesto. Y yo creo que esto nos ayuda o es un buen colofón a que podamos ir argumentando en este último bloque por qué este contexto sigue siendo vigente. ¿Por qué, por ejemplo, para Naciones Unidas el tema del Holocausto, el tema del discurso de odio, sigue siendo un tema toral, sigue siendo un tema eje de la labor de Naciones Unidas en el mundo? Y por qué en México en este momento, y eso a lo mejor ustedes me ayudan a construirlo mejor, por qué en México, dadas las condiciones justo de 70,000 solicitudes de asilo en el país y nuevas medidas en la geopolítica, es importante reflexionar sobre las consecuencias de la discriminación, de la exclusión, del discurso de odio. No sé, Giancarlo, si quieras empezar con el tema de Naciones Unidas. La historia es una maestra que puede enseñar mucho, nos enseña mucho, pero es una maestra que acostumbra tener muy pocos alumnos. Eso es el gran problema. Hay una tendencia casi natural, digamos, que la memoria no se tramanda de forma, digamos, natural, de generación tras generación. Algo que hoy podemos decir nunca más, es nunca más hasta que esta generación que vivió y sufrió está viva. El problema es que o trabajamos todos, y por eso la importancia trascendental del trabajo que aquí hace el Museo de Memoria y Tolerancia, que es un lujo que México tiene, porque es un museo que, digamos, de un nivel internacional y no hay muchos lugares en el mundo que pueden decir, o capitales en el mundo que tengan una estructura como esa. O se trabaja de forma sistemática para mantener la memoria y las lecciones que aprendemos, sino la posibilidad de repetir los mismos errores, con las diferencias que el tiempo, la evolución, la tecnología, etcétera, pero digamos que esencialmente los mismos temas se reproduzcan, la probabilidad es enorme. Entonces, para la ONU, digamos, es necesario, pensamos que es necesario realmente mantener algunos principios muy firmes y seguir insistiendo en ellos. Digamos, hay la cuestión del Holocausto, de la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, por tanto la cuestión del fascismo, del nazismo, todo eso que lleva también al Holocausto, es también la razón de la creación de Naciones Unidas. En el ADN de la organización hay efectivamente una lucha para la
digamos, la libertad para ayudar, digamos, los buenos procesos y intentar impedir los malos procesos. En esto, a las veces como organización, dependiendo del periodo histórico, tenemos más suceso, a las veces tenemos más retos o problemas. Como antes estaba diciendo, la ONU tuvo una organización fundada por pocos países que después fue creciendo, tuvo un papel extraordinario que debería ser más reconocido también en ayudar todos los procesos de descolonización en África y Asia. Hoy la ONU fue creada por 51 países y hoy tiene 193 países miembros. Pero la cuestión es que cuando vemos todavía, digamos, países relevantes que deciden, no, podemos hacer todo lo que queremos porque tenemos la fuerza para hacerlo. O cuando vemos líderes políticos, primeros ministros, presidentes o aspirantes, digamos, todos los populistas de extrema derecha que se están multiplicando como hongos después de la lluvia, como setas, como una plaga, como una enfermedad por el mundo, con el mismo discurso de chivo expiatorio, de los otros. O sea, cuando ya se empieza a dividir el mundo entre nosotros y los otros, ya eso es malísimo señal. La culpa es de tal comunidad o tal grupo de personas. Hay, digamos, hay una conspiración que nos impide. O sea, cuando este tipo de discurso, que es siempre lo mismo, que cambia, pero es siempre lo mismo, se vuelve a repetir, eso significa que tenemos problemas. Entonces, para la ONU, ¿cómo tenemos esta conciencia? Digamos, por eso también la necesidad de insistir, así, la memoria del Holocausto. No es solo para decir, murieron, bueno, que sea, sus almas sean, no, es la memoria para, digamos, para el hoy, o sea, no es solo para el pasado, es para el hoy y para el futuro. La memoria, la historia, los principios, eso es algo sobre el cual no se puede, no se debe nunca, digamos, no se puede dejar pasar. Y eso es un poco el esfuerzo, evidentemente, y bueno, eso es una discusión, en eso termino, que tenemos como Naciones Unidas. Este año son 75 años entonces de la libertación de los campos, también los 75 años, como decía, de la creación de Naciones Unidas. Se lanzó un gran debate global que sé el cambio, o sea, ¿qué Naciones Unidas imaginamos para los próximos 25 años, para llegar a un siglo de la ONU? O sea, ¿qué mundo imaginamos? ¿Cuál es pero en eso realmente la idea de la ONU es la idea de la colaboración entre países, es del multilateralismo, que significa que los países tienen intereses, las naciones, pero que se pueden y deben poner juntos para, digamos, ir hacia adelante, para resolver los problemas. La idea de nosotros lo hacemos solos y un grupo solo tiene toda la razón, los otros son malos, etc. Eso es digamos, la receta para el desastre, potencialmente la guerra. Yo quisiera, nos come un poco el tiempo, entonces voy a tener que cerrar con Olivia y con Adán con una reflexión última. Sí. Y una reflexión propositiva. En 2 minutos, sé que es muy poco tiempo, que nos digan qué hacemos para evitar o qué podemos hacer en este momento para evitar o contrarrestar estos discursos de odio. Bueno, rápidamente, Churchill decía que la democracia era un muy mal sistema, pero era el mejor que teníamos. La división del mundo entre Estados-nación es un muy mal sistema y hasta ahorita sigue siendo con todo y todo el mejor que tenemos. Pero la estructura de división entre Estados-nación se basa en quiénes somos nosotros, quiénes son los otros. Y es intrínseca. Entonces, es un reto gigantesco porque, como decían todos aquí mis compañeros, hay que trabajar para que esta estructura, y que además está aderezada por el imperialismo y hoy la globalización y las empresas de alta tecnología que controlan y todo, hay que trabajar para tratar de contrarrestar eso desde un principio muy básico que todos han dicho aquí, que es, aunque sea el principio estructurante de nuestro mundo, tenemos que trabajar como sociedades, como individuos, como colectivos, como gobiernos, como instituciones internacionales, como académicos, como ciudadanos de a pie, para tratar de romper lo que podamos romper, a pesar de que la estructura de poder sigue siendo esa. Es muy difícil, pero el mensaje sí es positivo, porque
no, aunque esta es la historia, también la historia ha caminado hacia adelante en muchos sentidos. Y si no entendemos que el cambio climático es lo que de verdad va a destruirnos, y si no nos unimos frente... O sea, el cambio climático es un drama espeluznante, la humanidad nunca se ha visto frente a ese abismo, pero al mismo tiempo quizá va a ser una manera de decir, tenemos que pelear contra eso, y quizás esas otras cosas que son una lacra podrían pasar a segundo lugar. Ojalá, ojalá, porque si no, no hay futuro para la humanidad y para muchas especies en este planeta. Pero creo que sí estamos trabajando para eso. Muchísimas personas y grupos e instituciones a nivel mundial. Adán. 3 cosas muy rápido. La primera, el sistema en el que hoy vivimos en términos internacionales está cimentado en la memoria y en recordar cuestiones como el Holocausto. La Convención en contra del Genocidio, que es una convención punitiva, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es una deontología, un deber ser, y todos los pactos que de ella se derivan. Y el propio sistema de Naciones Unidas, que comienza con para evitar la guerra que 2 veces, el flagelo de la guerra que 2 veces durante nuestra memoria nos ha golpeado, es que creamos esta organización. Entonces hay que rememorar y hay que conmemorar también cosas como el Día de todas las Víctimas del Holocausto, que es el 27 de enero. La segunda cuestión. Cada persona en este mundo está constituida por su diversidad, por así decirlo, pero es más lo que nos hace ser parecidos que lo que nos hace ser diferentes. Hay que ver al otro a los ojos y reconocernos también en el otro. Y la tercera y última cosa es, vengan al Museo de Memoria y Tolerancia. Valeria, un minutito, Pues, ¿puedo? ¿Un minutito? Ya tenemos que cerrar. Discúlpame, Emilio, pero les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado. También les invito a que visiten el sitio de ACNUR, que es www.acnur.org, y nos sigan en redes sociales, @ACNURMéxico, y evidentemente no se pierdan nuestro programa con los refugiados, donde van a poder ahondar aquí en Justicia TV muchísimo más sobre esta información y otros temas más. Muchas gracias por haber estado con nosotros.